también los convocantes de la región Cusco, a esta la tarde. Adelante. No, yo le dije la vez que mirara ese con la atención. Ahí está. Buenos días. Buenos días. El doctor Isidro, ¿me escucha bien? Sí, hablo con la señora juez. Sí, sí, señor. Gracias, doctor. Doctora, muy buenos días. Sí, la escucho La bien. ciudadana Galvis Dupe, ¿puede escuchar? Sí, sí, señora. Buenos días. Gracias, gracias. El ciudadano Rojas Montúfar ya está. Ah, bueno. Listo, gracias, Carlos. Entonces vamos a esperar a que pues lleven al espacio dispuesto para la conexión del ciudadano Rojas para poder comenzar la audiencia. Perfecto, su señoría. Gracias. Perfecto, su señoría.
Perfecto. Bueno, hasta este momento. Sí, sí. Técnicamente es otra opción. Claro, y eso es la otra suerte. En China va. Se hace la audiencia. Si no así sea, así. Han citado, no. La verificación tendrá que hacerse. Sí, buenos días. Hola, Claudia. Perdón, ¿qué pasa? Perdón. Póngase el audífono, preséntese. A ver. Cuando ya Va a desactivar, sí, usted señor. desactiva. ¿Usted ya sabe cómo Sí, manejar? señor. Quítese el tapabocas. Ah, pero no Marcelo. ¿Usted es Marcelo Alejandro? No, señor. No, la audiencia es con Marcelo Alejandro Rojas. Por favor, para que le diga al guardia. Comando, ¿quién es Marcelo? Esta audiencia es para Marcelo.
Marcelo Alejandro Rojas. Sistema de revisiones. Están equivocados acá, Javier. Sí, allá estoy yo. Listo. Ahorita no está tampoco. ¿No? ¿De Rojas? No, señor. Rojas, Marcelo. No, señor. Allá lo van a traer otra vez. Pero Esa guardia, hermano, vive desvirolada totalmente. ¿Mm? Claro, y también escuchan de lo que habla. Claro que salga, hermano. Aló. Estamos esperando a Marcelo, lo estamos viendo en la parte. Señoría, buenos días. Ya fueron a que digan que estén fuera de este, nos pusieron para otro ahí, entonces ya fueron a hacer el cambio, pero trajeron para otro ahí, está como para otro y ya no están. Mi nombre es Javier Chepero, cédula 1063284-362. Bueno, ahora bien, ahí está. Bueno, pero digo, bueno, que no lo verán, no lo marcaré. Media hora para llegar al otro. Por lo menos unos 10 minutos. Creo que va a ver. Sí, estos son también que tienen audiencia ahora. Entonces es que los policías, los guardianes están un poquito sueltos.
la completa, el bodega, Claro. es el que está en que trae, Sí, sí. pues ya tiene como el web es escrito. Tengo las tres. El señor. No lo veo. Sí, sí, necesito hacer la audiencia. No se hace. O sea, no. El juzgado devuelve los documentos y todo. Claro, era asesoría. Pero ya hubieran dicho, ¿cierto? Yo creo que el fiscal debe saber. No hay acto. Hasta el momento no. La única es que no tenga Marcelo. Pero ahí no fue, digamos, en esta audiencia no fue nada, No. Aquí resuelven todo de una vez. por un término, no la plaza. No. Hay que volver a hacer su. Toca todo. Pero otra vez hacerla. 8:30. Oran a esta gente. Padre, yo desde allá, yo una interna, esta noticia, no han tenido en cuenta. Sí.
Casi en el segundo. Ahí está. Así. La 12 aquí es la de menores. Pero de la tarde. Ah, Se de la tarde. sí, claro, Audio. el audio. Pero la llamada última. Dígase, caballero. ¿De familia cómo? Los dos socios ahí en esa sala. Póngase. ¿Tú sabes cómo maneja esto? No, señor. Vamos al audífono, preséntese. Cuando ya termine de presentarse, les Él tampoco. Bueno, Tú sí lo sabes. No, así. bueno, ya, sí. Derecho. Marcelo. Buenos días, ¿puede Bueno, escucharme? Ah, sí, buenos ¿Me días. puede indicar su nombre? Bueno, muchos días, buenos días. Mi nombre es Marcelo Alejandro Rojas Montúfar, con número de cédula 1014 Gracias, 258. Marcelo. Ya ahorita le doy a dar el uso de la palabra para que haga su presentación, sino era para verificar que fuera usted, porque pues ya habían sentado otra persona en ese lugar y que no correspondía pues a la persona que habría solicitado la audiencia. Bueno, sí, Entonces señora. ya comenzamos, ya como contamos con la presencia del ciudadano Marcelo Alejandro, pues vamos a iniciar la audiencia, pero antes de ello es importante definir algunas reglas. Sí. Lo más importante en este caso es tener en cuenta que solo puede hacer el uso de la palabra a quien se lo conceda esta funcionaria como directora de la audiencia. Y como estamos haciendo esta audiencia de manera virtual, es importante que cuando vayan a intervenir, por favor, mantengan el micrófono y Conference la recording has cámara de started. video encendida del dispositivo al cual se están conectando. Pero Bueno, sí, cuando señor. no estén interviniendo, por favor, van a apagar el micrófono del dispositivo al cual se están conectando en la medida en que se presentan ruidos en el ambiente que pueden interferir en lo que está hablando o en lo que está diciendo la persona que tiene el uso de la palabra. Entonces, por favor, cámara y micrófono encendido cuando estén hablando y micrófono apagado cuando no estén interviniendo. Le pregunto a Marcelo Alejandro si usted sabe manejar el audio allá de la cárcel distrital. Sí, ya me lo acaban de explicar. Sí, señora. Bueno, ¿lo tiene claro? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, Carlos, tú nos indicas cuándo podemos dar inicio. Gracias. Buenos días en la ciudad de Bogotá, hoy martes 14 de julio del año 2020, siendo las 8:20 de la mañana. El Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá se constituye en audiencia dentro del radicado 11-001 60 00 017 2017 16624 y número interno 649024, en el cual figura como persona procesada el ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montúfar,
identificado con cédula de ciudadanía 1014-258-556, dado que por parte de este ciudadano se ha presentado solicitud de audiencia preliminar que, según se puede evidenciar en el mandato que ha elevado, se trataría de efectuar audiencia en libertad por vencimiento de términos. Audiencia que, como es evidente, la estamos desarrollando a través de videoconferencia, en la medida en que por el estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno nacional por la pandemia del COVID-19, es que por parte del Consejo Superior de la Judicatura se han adoptado medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia, como las contenidas en los recientes acuerdos PCSJ 2011-567 y 11-581, en el cual se permite realizar este tipo de audiencias de manera virtual, y de este modo también el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá también ha habilitado la realización de las audiencias virtuales, esto a través del acuerdo CSJBTA 2060. Se debe también señalar que esta audiencia pública, precisamente para garantizar ese principio de la publicidad, es que se ha dispuesto que esta audiencia sea retransmitida por las redes sociales de este despacho judicial. En ese contexto es que se va a proceder entonces a la verificación de las partes e intervinientes, y para que realice su presentación, en primer lugar se le va a conceder el uso de la palabra que como solicitante de esta audiencia, es decir, al ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montufar, quien se va a presentar indicando sus nombres y apellidos completos, su número de cédula y el lugar donde actualmente se encuentra privado de la libertad. Bueno, buenos días, señora secretaria. Mi nombre es Marcelo Alejandro Rojas Montúfar, con cédula de ciudadanía 1014-258-556 de Bogotá, Distrito Capital. Me encuentro recluido en la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres de Bogotá, Distrito Capital. Qué pena con usted, doctora. Gracias. Ahora se le va a conceder el uso de la palabra para que haga su presentación a la defensa técnica del ciudadano Rojas Montufar, es decir, al doctor Moreno Contreras. Con respetuoso saludo para usted, señora juez, los intervinientes en la presente audiencia. Me identifico con las contarle la pieza y expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, la dirección de mi oficina es 200 de la ciudad de Bogotá, teléfono 321-761-9486, correo electrónico ismo@hotmail.com. Reconocido desde el inicio de las presentes audiencias de investigación como defensor de confianza del señor Marcelo Alejandro Rojas Montúfar. Gracias, señor defensor. Me acaban de informar por parte de la Secretaría de este despacho que ha hecho su conexión a esta audiencia el fiscal que ha sido delegado en este proceso, entonces se le va a conceder el uso de la palabra para que realice su presentación, pero se le solicita al fiscal de la fiscalía que por favor allegue el formato que se le ha enviado por parte de la Secretaría de este despacho para poder tener datos completos, porque a veces tenemos temas en el audio de estas audiencias y a veces no es posible tener toda esta información con la presentación de la parte en la audiencia. Entonces, por favor, para que el delegado de la fiscalía realice su presentación y nos llegue el formato. El señor fiscal.
Nos está escuchando la presentación del delegado de la Fiscalía. Es importante volverles a recordar antes del inicio de esta audiencia, se había establecido para desarrollar la misma, que apaguen cuando no estén interviniendo el micrófono del dispositivo al cual se está conectando. Entonces, por favor, para que el señor defensor apague su micrófono porque estamos escuchando el ruido del lugar donde se encuentra y eso interfiere en el desarrollo de la audiencia. Se está escuchando en este momento como una impresora o una máquina como ruido externo, entonces por favor para que apague su dispositivo. ¿El señor fiscal nos puede escuchar? Señor fiscal. Señor fiscal, ¿puede oírnos? Parece que estamos teniendo inconvenientes técnicos con la conexión del fiscal. Vamos a esperar en unos momentos que podamos establecer la comunicación con él. Está el doctor Mariano, creo que no pudo ir, mandó a otra persona. Se realiza. Sí, aló, señora juez, ¿me escucha? Sí, aló. ¿Quién me está hablando, perdón? Mariano Pérez, fiscal 111. Gracias, doctor. Doctor, como venía indicando, para que todos tengamos nuevamente claro, como reglas para desarrollar esta audiencia, es importante cámara y micrófono encendido cuando vayan a intervenir en esta audiencia, cuando se les concede el uso de la palabra, y mantener el micrófono del dispositivo al cual estamos conectados apagado cuando no estén interviniendo para evitar precisamente los ruidos externos que pueden interferir en la intervención que puede estar realizando otra persona en la audiencia. Me informan, señor fiscal, por parte de la Secretaría del Despacho que aún no nos ha llegado los documentos que acreditan su identidad. Yo ya lo envié por correo, señora juez. Lo voy a Ya reenviar nuevamente. verificamos esa información. Al parecer todavía no ha llegado, entonces por favor para que nuevamente nos haga el favor de enviar el correo. Ya lo estoy enviando, señora juez. Gracias, doctor. Sí llegó, señora juez. Ya vamos a verificar por parte de la Secretaría.
Vamos a esperar un momento, señor fiscal, porque pues a veces no llega tan rápido el correo electrónico para darle la espera a que llegue el correo y podamos verificar. Le informo, señora juez, con todo respeto, que en este momento la cámara no me quiere, no me funciona, por favor. Gracias, señor fiscal, por la información. Doctor, me informan de la secretaría que se envió fue el formato con los datos, pero no ha remitido escaneado sus documentos. ¿Me escucha, señor fiscal? Sí, la escucho, ya la envió por... Sí. Gracias, doctor. Sí, aló. Sí, hablo con el secretario. Sí. Ah, ya le marco.
Señor fiscal, para preguntarle si ya pudo Sí, remitirnos sus documentos. ya no me quiere recibir el correo, doctora, ya intento nuevamente, si está amable. Bueno, gracias, señor fiscal. Doctor, señor fiscal, si tiene Sí, problemas con el correo como tal institucional del juzgado, por favor nos los puede sí, remitir a este otro correo. Es juzgado quinto garantías, todo en minúscula, @gmail.com. Se lo repito, juzgado quinto garantías en minúscula, @gmail.com. Gmail, Gmail, sí señor. .com. Eh, Sí, señor. Juzgado quinto garantías, todo en letras, ¿no? No van números, doctor. Juzgado quinto garantías, todo en letras y en minúsculas. Completo, juzgado quinto, ¿sí? Sí, juzgado quinto, garantías en letras. Nada de números, doctor. Letras. Todo en letras, en minúscula, @gmail.com. Garantías, ¿sí? .com o .co. Ya, .com, doctor. ya lo envié, señora juez. Acabo de enviarlo, señora juez. Gracias, Muy señor amable. fiscal. Vamos a esperar un momento que podamos verificar que hemos recibido el correo. Me acaban de confirmar por parte de la Secretaría que ya llegó el correo electrónico con los documentos que acreditan la identidad del fiscal. Entonces, por favor, señor fiscal, para que proceda a su presentación. Gracias, señora juez. Muy buenos días. Un respetuoso saludo para usted y todos los presentes. Mariano Miguel Pérez Cantillo, fiscal 111 seccional de la Unidad de Delitos Sexuales, con las direcciones y teléfonos que acabé de enviar. Gracias, muy amable. Y respetuoso saludo para todos los presentes. Gracias. Gracias, señor fiscal. Ahora se le va a conceder el uso de la palabra a la ciudadana Verónica María Galvis Dupe para que realice su presentación. Muy buenos días. Mi nombre es Verónica María Galvis Dipe, cédula 1014-302-665. Muchas gracias. Gracias. Se tiene entendido que la ciudadana Galvis Dipe actúa u obra o funge como víctima dentro de esta causa y que le habría sido asignada ya representación de víctimas. Entonces, para verificar con el delegado de la Fiscalía, primero el reconocimiento como tal, como víctima en esta causa de esta ciudadana y también verificar si en efecto ya le ha sido asignada representación de víctimas, si se tiene algún conocimiento de la representación de víctimas de esta ciudadana. Señora juez, sí es la representante legal de la víctima, pero en este momento no tengo la información, digamos, si se le asignó también apoderado de víctima.
pero no tengo la información a la mano, señora juez. Gracias, señor fiscal. Teniendo en cuenta que se puede verificar del formato que ha llegado el Centro de Servicios Judiciales, que da cuenta de las citaciones que se habría citado, en este caso, tanto al delegado de la Fiscalía como a la ciudadana que ha hecho su presentación como víctima, pero también aparece que se ha citado a Andrea Guzmán Sánchez al correo anguzmandefensoría@gmail.com, quien fungiría según esta boleta o formato de citación como apoderada de víctimas. Se entiende que en efecto se ha surtido la correspondiente citación de esta persona y que el hecho de que no se encuentre presente en esta audiencia no es óbice para no dar trámite a la misma. Por el contrario, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en diferentes autos como lo son el AP 5408-2016 o el AP 1420-2015, ha indicado que tratándose de solicitudes de libertad con las cuales se pretende restablecer ese derecho a las personas procesadas, no es obligatoria la presencia de la apoderación de víctimas, únicamente se debe verificar que se ha citado en debida forma, al igual que también se indica que no es necesaria tampoco la presencia como tal de la agencia del Ministerio Público que puede estar delegada para esta causa, y también se observa, como se viene señalando en el correspondiente formato de citaciones, que por parte del Ministerio Público se habría citado a la doctora Gloria Liliana Orjuela Cadena al correo gorjuela@procuraduría.gov.co, pero pese a ello, así como sucede con la apoderación de víctimas, no ha sido posible contar con la presencia de estos sujetos procesales en esta audiencia, pero se repite, ello no impide el trámite de esta diligencia. Sin embargo, es importante señalar o dejarle claro a la ciudadana Verónica María Galvis que no va a ser posible su intervención directa en esta audiencia, es decir, que no se le va a conceder el uso de la palabra para que se pronuncie sobre la solicitud de la defensa, en la medida en que en este momento no solo cuenta ya con un apoderado de víctimas designado, sino que en esta audiencia se encuentra el delegado de la Fiscalía, y la Fiscalía también tiene ese deber legal de representar o atender los intereses de las personas que puedan fungir como presuntas víctimas. Así las cosas, y verificada ya la presencia de partes e intervinientes, se va a proceder a dar trámite a la solicitud efectuada por el ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montúfar de libertad por vencimiento de términos, y para que proceda a la sustentación de la misma es que se le concede el uso de la palabra a la defensa técnica de este ciudadano. Muchas gracias, señora juez. Con todo respeto, solicito a usted el otorgamiento de la libertad inmediata por vencimiento de términos a mi prohijado Marcelo Alejandro Rojas Montúfar, tenor en el 117, modificado por la ley 1786 de 2016, artículo 2, que habla de las causas de libertad. ¿Sí me está escuchando, señora juez? Señor defensor, se presenta un poco de interferencia, pero se le alcanza a escuchar. En este momento sí ya no se le está escuchando, señor defensor. Ahí ya está mejor. Sí, ahora sí ya lo estamos escuchando. Perfecto. Decía que al tenor del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, la ley 786, artículo 2, que habla de las causales de libertad. Esto es, que la libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos. Numeral quinto, me remito de una vez, cuando transcurridos 120 días, contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia del juicio oral. En el mismo apartado continúa con la norma diciendo, haciendo la siguiente salvedad.
los términos dispuestos en lo general del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso esté relacionado con cualquiera de las conductas en el cuarto del libro segundo de la Ley 599 de 2000 del Código Penal. Previo a seguir con la solicitud, para ponerle en contexto a la señora juez, me permito hacer lectura de la situación fáctica que dio lugar a la presente investigación en los siguientes términos. Dice la señora, la ciudadana Verónica María Galvis Dipe, que desde que cumplió 14 años fue a la diagonal 83, número 8702 de la localidad de Engativá a convivir con el señor Marcelo Alejandro Rojas Montúfar. Producto de esa relación nació el menor IARG el día 4 de octubre del 2014. Durante aproximadamente 5 años, la señora Verónica Galvis dice que fue sometida a tener relaciones sexuales de manera violenta y en contra de su voluntad por su compañero Rojas Montúfar, las cuales sucedieron estando presente su hijo IA, menor de edad. Dice la ciudadana Verónica que le suplicaba que no lo hiciera, incluso después del parto, sin importar su estado de salud, Marcelo la penetraba a la fuerza. Asimismo, en múltiples oportunidades, Marcelo obligó a su compañera Verónica a tener relaciones sexuales anales. Él no le perdonaba que ella hubiera tenido relaciones sexuales previas a irse a vivir con él y haber perdido la virginidad antes que ella soportar a cambio de su virginidad. Pese a que intentaba salir, él la tomaba a la fuerza. Esto sucedía casi todos los días y cada vez Marcelo era más violento, dice la ciudadana. La golpeaba y la sometía físicamente, la tomaba del cuello casi al punto de intentar ahorcarla. Verónica permitió que esto sucediera durante mucho tiempo por miedo a que le hiciera algo al niño. En uno de los eventos llegó a cogerla a la fuerza, no le hizo que ella estaba dormida. No tenía ni baño ni cocina, los mantenía encerrados en la habitación, no tenían forma de salir a tomar alimentos, a bañarse. Solo un primo de él, de nombre Camilo, les abría la puerta y les llevaba la comida. Los mantenía encerrados con su hijo todo el día, no tenían forma de salir ni a tomar alimentos ni a ir al baño. Al punto que las necesidades fisiológicas del niño debía hacerlas en el mismo cuarto, en una vacinilla. Siempre la amenazaba con quitarle la vida a ella, al niño, y luego se mataba a él si ella no se le aguantaba y permitía estos vejámenes a los que la tenía sometida. Situaciones que fueron reiterativas durante 4 años, dice en su denuncia la señora Galvis Dipe. Esta es, a grosso modo, la situación de la ciudadana para efectos de acudir a la fiscalía a que le hicieran la respectiva investigación. Se hizo la imputación jurídica y, retomando la situación, señora juez, de mi solicitud de mi cliente, dice que tenemos que el escrito, una vez hecha ya la respectiva imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, el señor fiscal radicó el 18 de julio el escrito de actuación y que hasta el día de hoy, siendo 14 de julio de 2020, aún no se ha llevado a cabo la audiencia de inicio de juicio oral. Por estas razones considero, señora juez, que las razones suficientes para solicitar y sustentar la petición
Y a continuación me permito hacer la relación de las actuaciones procesales pertinentes que se han subido a lo largo del proceso penal con el número de radicado que ya la señora juez manifestó al inicio de la audiencia con el número interno. La Fiscalía, reitero, General de la Nación, a través del fiscal encargado, radica en el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado el escrito de acusación el día 19 de julio de 2019 a las 10:29 am de la mañana o AM, los siguientes delitos: acceso carnal violento en concurso homogéneo con circunstancias de agravación punitiva, artículo 201, numeral quinto; acto sexual con 14 años en concurso homogéneo con circunstancias de agravación punitiva, secuestro simple, artículo 209, 200, numeral quinto, 168 respectivamente. La correspondiente proceso se asignó al señor juez 10º penal del circuito con función de conocimiento para adelantar las diligencias pertinentes para el desarrollo procesal penal y programó audiencia de formulación el día 11 de septiembre de 2019 a las 10:30 de la mañana. Esta audiencia no se celebró porque a la misma no hubo asistencia del representante de la Fiscalía y el despacho a reprogramarla para el día 2 de octubre del año 2019 a las 4:30. Para la fecha antes mencionada, o sea, esto es el día 2 de octubre, se celebra la audiencia de formulación de acusación en donde el representante de la Fiscalía reitera lo dicho en el escrito de acusación y pone de manifiesto los elementos materiales probatorios y evidencia física, como también menciona los testigos con que cuenta, y finalizada esta audiencia se programa en estrado la audiencia preparatoria para el día 28 de enero de 2020 a las 4:30 de la tarde. La audiencia preparatoria se celebra para la fecha programada y quedan estipulados el material probatorio y los testigos, tanto el ente acusador como la defensa. Y para continuar con la acción procesal, se programa audiencia para inicio de juicio oral el día 24 de abril del presente año a las 3 de la tarde. La audiencia programada para este día 24, para el día 24 de abril, no se llevó a cabo en el conocimiento, ni el representante de la Fiscalía acudieron a dicha diligencia, pese a que el suscrito defensor en repetidas oportunidades le manifestó al señor juez que estábamos atentos para llevar a cabo dicha diligencia. Como quiera que se había programado, se habían dado ya unas fechas para la elaboración de dicho juicio, inicio del juicio oral. La siguiente fecha prevista era la del día 14 de mayo del presente año. Pero esta diligencia canceló porque la cárcel donde está recluido mi defendido no respondió al llamado para realizar la audiencia de manera igual. Y al preguntar al personal de guardias sobre no llevaban a mi defendido a la audiencia, contestaron que no había ningún requerimiento alguno, o sea, que del juzgado no habían hecho la manifestación a las autoridades carcelarias para llevar a cabo la audiencia de manera virtual. Dicho esto, por el juzgado en la audiencia del 14 de mayo, el juez decreta o fija para llevar a cabo la audiencia de juicio oral el día 25 de agosto del presente año. Estamos a escasos más de un mes para que se pueda iniciar
la audiencia de juicio oral. En este orden de ideas, señora juez, luego de realizar la verificación y declaración del escrito de acusación, esto es el 18 de julio de 2019, hasta hoy, 14 de 2020, han transcurrido 361 días sin que se dé inicio al juicio oral. Ahora bien, si descontamos las vacaciones judiciales establecidas por ley de 20 días en el mes de diciembre del 2019, nos quedarían 341 días calendarios de los 240 que dispone la ley para el inicio del juicio oral. Quiero dejar claro que durante este lapso de tiempo ninguna audiencia fue aplazada por causas atribuibles a la defensa. Por el contrario, siempre hemos estado pendientes, al menos el suscrito defensor, para que se realicen puntualmente dichas audiencias. Quiero hacer alusión, su señoría, al artículo 307 de la ley 906 de 2004 sobre medidas de aseguramiento, lo adicionado parágrafo segundo, modificado por el artículo primero de la ley 1786 de 2016, que dice: las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Cito lo anterior, ya que el ente acusador no ha planteado esta discusión, ya que mi cliente no representa un peligro para la sociedad. Por lo anterior, dejo constancia que no hay el más mínimo interés, señor juez, por parte de mi defendido para acercarse a la señora denunciante, y en este caso la víctima, y que la intención de mi defendido es continuar presentándose las veces que sea necesario para responder por los requerimientos que establezca la ley en la búsqueda de que sea absuelto. La ley, señora juez, ha sido clara al afirmar que para estos casos de libertad por vencimiento de términos no se excluya ninguna conducta punible y que los días deben contarse de manera consecutiva sin excluir fines de semana, días festivos o la Semana Santa. En este orden de ideas, tampoco se deben descontar los días en donde se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 establecida por el decreto 417 del pasado 17 de marzo de 2020. Señora juez, la privación de la libertad de forma indefinida constituye una afrenta a la presunción de inocencia y por tanto al debido proceso, razón por la cual es procedente la solicitud que hoy elevo a su despacho, ya que mi defendido ha estado privado de la libertad durante un plazo que escapa de lo razonable, ocasionándole una multiplicidad de consecuencias lamentables en la integridad familiar y personal que espero sean tenidos en cuenta por su despacho. En este aspecto, es de resaltar, señora juez, que la Corte Constitucional, en sus diversas decisiones, ha ordenado la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes de las personas que se encuentran privadas de la libertad, con el fin de garantizar los principios, derechos y garantías constitucionales a cargo del Estado colombiano. La sentencia T-388 de 2013 y T-720 de 2017, entre otras, que también, de las cuales considero que también tenga en cuenta, señora juez, es en el sentido de que mi cliente no posee antecedentes penales o anotaciones por faltas graves
siempre ha vivido con su familia, la que demuestra su nivel, con lo que se demuestra su nivel de arraigo, no solo con su familia, sino con la comunidad en general. La intención de mi defendido para recuperar su libertad es poder continuar trabajando, demostrar su inocencia y asistir a cada una de las audiencias a las cuales se le notifiquen en la dirección que siempre se la han efectuado. Se termina esta petición, señora juez, recordando que el día 20 de abril de 2016, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia STP 488-32016, profiere un antecedente importante en la suerte de los procesados por delitos sexuales, y es que determinó como procedente la libertad sin salvedades por vencimiento de términos y para todos los delitos, tras distinguir que no se trataba de un beneficio, sino de una garantía de carácter universal. Aclaró también que todos los presuntos imputados o acusados tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable o, de lo contrario, ser puestos en libertad provisional cuando se registre vencimiento de términos en los procesos penales. Finalmente, el 26 de abril de 2016, la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal, sentencia con radicado 84957, el magistrado ponente José Francisco Acuña manifestó categóricamente que, abro comillas, la prevalencia de los derechos de los menores de edad no significa la suspensión absoluta de los derechos de los demás sujetos, así estos sean imputados o condenados por delitos contra menores. Cierro comillas. Por lo tanto, su señoría, atendiendo toda esta serie de situaciones expuestas a su despacho, de manera respetuosa solicito que confiera la libertad provisional condicional a mi defendido en los términos ya señalados. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Respecto a esta solicitud de libertad por vencimiento de términos, se le concede el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía. Gracias, señora juez. Muy respetuosamente, la Fiscalía, digamos, frente a este asunto, teniendo en cuenta, digamos, para no repetirlo, digamos, lo señalado por el defensor, observa de que han transcurrido realmente más de 240 días, digamos, desde la fecha, digamos, en que se radicó el escrito de acusación, y en este momento no se ha iniciado la audiencia, digamos, la audiencia de juicio oral, precisamente por las circunstancias, digamos, que señala el señor defensor. Y en cuanto a la comunicación, digamos, del 24 de abril del 2020, en ese día dice que no se realiza por la Fiscalía, digamos, por la raíz de la cuestión de la pandemia, no se tuvo, digamos, la comunicación oportuna por parte de la Fiscalía. Sí hay que tener en cuenta, señora juez, de que el juicio se iba a iniciar el 14 de mayo del 2020, pero la cárcel no responde al llamado, estuvimos pendiente precisamente para iniciar precisamente el juicio oral, y no se inició precisamente por la cuestión, digamos, de que no hubo contacto con la cárcel para no responder. Ante esa circunstancia, señora juez, la Fiscalía considera, digamos, que la petición del señor defensor sí es procedente frente al caso que nos ocupa. Gracias, mi amable. Gracias, señor fiscal. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por ambas partes, debe entonces entrar a resolver este despacho sobre la solicitud que ha efectuado el ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montufar a través de su defensa técnica en cuanto a que se le otorgue la libertad por vencimiento de términos. Tenemos así que la defensa de este ciudadano ha invocado la causal quinta del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal como causal de libertad, señalando que en este momento, teniendo en cuenta el incremento establecido en el parágrafo primero del artículo 317, estarían vencidos los 240 días que prevé esa norma como causal de libertad,
al haber transcurrido en este momento alrededor de 361 días desde que se radicó el escrito de acusación sin que se hubiese dado inicio a la audiencia de juicio oral. De esta forma, el representante de la defensa técnica hizo en primer lugar una contextualización de la situación fáctica, que es materia de investigación en este caso, y luego empezó a efectuar un recuento de las actuaciones procesales que se han surtido ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito con función de conocimiento de esta ciudad, señalando en primer lugar que el correspondiente escrito de acusación fue radicado el 18 de julio del año 2019, fue asignado por reparto al despacho ya mencionado y que ese despacho habría programado audiencia de acusación para el 11 de septiembre de 2019, audiencia que no se pudo evacuar en esa oportunidad en la medida en que no habría asistido el delegado de la Fiscalía, que luego se habría programado audiencia de acusación para el 2 de octubre del año 2019, oportunidad en la que sí se celebró esa audiencia, y de este modo es que se procedió a programar audiencia preparatoria para el 28 de enero del año 2020, y en esa oportunidad, habiéndose evacuado la audiencia preparatoria, se habría programado audiencia de juicio oral para el 24 de abril de esta anualidad, y que en esa oportunidad tampoco se habría podido evacuar esa audiencia por la no asistencia de la Fiscalía, para de este modo programarse nuevamente audiencia de juicio oral para el 15 de mayo de 2020, pero en esa oportunidad lo que habría sucedido es que no se habría establecido la conexión con el establecimiento carcelario La Distrital, quienes indicaron que al parecer no les habían notificado de la remisión que tendrían que hacer del ciudadano acá procesado, siendo de este modo como se ha programado el inicio de la audiencia de juicio oral para el 25 de agosto de la presente anualidad. Ha señalado de este modo el delegado, el representante de la defensa técnica, que no se ha presentado ninguna maniobra atribuible a la defensa, es decir, que no se ha suspendido o interrumpido las audiencias programadas por una causa atribuible a la defensa, que en este caso se deben contabilizar los días de manera calendario, que como se viene indicando habrían transcurrido 361 días, y asimismo la defensa técnica habría hecho alusión a diferentes pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para indicar o hacer referencia al contexto de las causales de libertad por vencimiento de términos frente a las personas procesadas por delitos sexuales contra menores de edad. Respecto a esta solicitud de la defensa técnica, no ha mediado oposición por parte del delegado de la Fiscalía, quien ha indicado que en efecto se ha transcurrido el término señalado por la defensa, y que también ha afirmado o ratificado las circunstancias indicadas por la defensa en cuanto a la programación de las audiencias o en cuanto a las actuaciones procesales que se han surtido ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito, haciendo la salvedad que el 24 de abril de 2020 no pudo estar presente en la audiencia programada por dicho despacho judicial en la medida o teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, y haciendo alusión que el 14 de mayo de 2020 no se había podido realizar la audiencia por la no remisión por el establecimiento carcelario La Distrital. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las argumentaciones ofrecidas por ambas partes, en punto de la solicitud de libertad por vencimiento de términos, para resolver la misma, en principio es menester hacer alusión al artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual consagra que toda persona es libre, que en ningún caso podrá haber penas ni medidas de seguridad imprescriptibles,
Pues conforme con esta norma es que en el artículo 29 de la Constitución Nacional, al hacer referencia al debido proceso sin dilaciones injustificadas, se establece el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, estatuido también en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como lo son el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo estos presupuestos, como lo indicó la defensa, es que desde las sentencias STP 8442 de 2015, STP 4883 2016 y STP 6017 2016, al parecer tenemos inconvenientes. Por favor, ¿quién está en el... Cambiaron la ley de esta ley. El ciudadano Marcelo Alejandro, ¿nos puede escuchar? Sí, señora. ¿Lo habían cambiado de sala? Sí, señora. ¿Usted alcanzó a escuchar la intervención de su defensor? No, no, señora, no, señorita. Señoría. ¿No alcanzó a escuchar la solicitud de libertad que efectuó su defensa? Sí, la defensa sí alcanza a escuchar todo, pero no lo que usted, con respeto, señoría, está terminando de hablar. Bueno, entonces teniendo en cuenta ello, se va a retomar porque se desconoce por qué razones habrían cambiado de ubicación o lo que se puede denominar como sala virtual en la cárcel distrital al ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montufar, y se denotó esta situación por parte de este despacho al evidenciar en la imagen de video que en efecto se estaba cambiando a la persona, es decir, se estaba cambiando este ciudadano de lugar y se estaba colocando en el mismo a otro ciudadano. Entonces, en ese punto se retoma así la intervención que estaba efectuando esta funcionaria, quien estaba señalando que ese derecho a la libertad está consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que conforme con el artículo 29 también de la Constitución Nacional es que se tiene o se ha establecido ese derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas, que establece a su vez el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y que ese derecho asimismo ha sido ratificado consagrados en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, y también se estaba señalando como diferentes pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia o a través de esos pronunciamientos se ha consolidado esa noción de la libertad personal como un derecho, no como un beneficio, y se estaba concretamente indicando que el tema de la libertad por vencimiento de los términos procesales, partiendo de esos pronunciamientos, es que debía resolverse teniendo en cuenta ese derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, que es una garantía que es universal, es decir, de la cual son titulares todas las personas privadas de la libertad en razón de un proceso penal, sin excepción, sin importar la naturaleza del delito endilgado. De este modo tenemos que aunque el legislador puede establecer unos términos diferenciales para efectos de la detención preventiva, por razón de la gravedad y de la complejidad de determinadas materias en la justicia penal, no puede establecer una excepción a una garantía judicial, aunque se trate de delitos que puedan ser considerados como exacerbables, de manera que la indeterminación o la supresión de los términos sobre la detención preventiva son incompatibles con las garantías fundamentales de nuestro sistema normativo, pues no se puede desconocer la finalidad procesal cautelar de la privación temporal de la libertad en las etapas de investigación y juzgamiento, ya que de lo contrario se desnaturalizaría, se convertiría en una pena anticipada sin juicio, en la negación de ese principio a la presunción de inocencia. En ese orden de ideas, es que tenemos que las causales de libertad frente a las medidas de aseguramiento de detención preventiva de manera taxativa están consagradas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Así, en el numeral quinto del artículo 317
Se establece el plazo de 120 días desde la presentación del escrito de acusación para que inicie la audiencia de juicio oral. Empero, conforme con el parágrafo primero de ese artículo 317, ese término se incrementa por el mismo término inicial, es decir, por 120 días más para un total de 240 días en los procesos que se surtan ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicios de actos de corrupción, de que trata la ley 1474 de 2011, o se trate de cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la ley 599 de 2000, y en efecto se evidenciaría en este caso que estaríamos ante una de o ante algunas de esas conductas previstas en ese título cuarto del libro segundo, que trata de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Por ende, en este caso, el cómputo de términos con ocasión a la solicitud de libertad se debe efectuar verificando si han transcurrido 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin dar inicio a la audiencia de juicio oral. Aunado a lo anterior, como lo mencionó la defensa técnica en el parágrafo tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, se hace alusión a que bajo las causales de los numerales quinto y sexto no se contabilizará en ese cómputo de términos las maniobras dilatorias del acusado o su defensor. Asimismo, en el inciso segundo del parágrafo tercero se indica que cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales quinto y sexto del artículo 317. Por tanto, tenemos que la norma invocada hace alusión a un plazo máximo para dar inicio a la audiencia de juicio oral con restricción a la libertad personal desde la presentación del escrito de acusación. Por ende, el referente inicial de conteo será la fecha en que por parte de la Fiscalía se radicó dicho escrito, de suerte que así el ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montufar se encuentre privado de la libertad desde el mes de junio concretamente el 10 de junio del año 2019, calenda en la cual le fue impuesta medida de aseguramiento, de detención preventiva en establecimiento de reclusión por el juzgado 43 homólogo de esta ciudad. En este caso se debe empezar a contabilizar, como se ha indicado, desde el 18 de junio del año 2019, 18 de julio del año 2019, fecha en la que la Fiscalía presentó el escrito de acusación. Ahora, en consideración a que por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros pronunciamientos en la decisión STP 21643-2017, se ha decantado que los términos de las causales de libertad deben contabilizarse teniendo en cuenta que los días son ininterrumpidos y continuos desde el día siguiente del acto procesal del que trate de la norma. En el asunto bajo estudio desde el 18 de julio del año 2019, fecha de presentación o radicación del escrito de acusación, al 14 de julio de los corrientes, fecha en la que se ha sustentado ante este despacho la solicitud de libertad por vencimiento de términos, habrían transcurrido en efecto 361 días calendario contabilizados así: 165 días en el año 2019 y 196 días en lo transcurrido de este año. Es así como
tenemos que, siguiendo los lineamientos integrales efectuados por el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, se debe destacar que según el reporte que arroja la consulta de procesos de la rama judicial, información que es de acceso al público en general, es decir, que cualquier persona puede acceder a la misma, se puede constatar en efecto, como lo indicó la defensa técnica, que este asunto fue asignado por reparto al Juzgado 10º Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, despacho judicial que según ese reporte de la rama judicial ha programado hasta el momento, en principio, audiencia de acusación, como se mencionó, para el 11 de septiembre de 2019 y para el 2 de octubre de 2019. Luego en ese reporte de la rama judicial aparece que se habría programado audiencia de juicio oral para el 24 de abril de 2020, para el 11 de mayo de 2020 y para el 25 de agosto de 2020. Y en cuanto a esas fechas, como ya se ha indicado, ha sido la defensa técnica del ciudadano Rojas Montufar quien ha señalado que en la primera oportunidad en que se programó audiencia de acusación, la misma no se habría podido realizar por la no comparecencia de la Fiscalía, y que en la segunda oportunidad sí se habría dado trámite como tal esta audiencia, y que es allí donde se habría programado audiencia preparatoria para el 28 de enero del año 2020. Y si bien en el reporte que arroja la rama judicial respecto a este proceso no aparece como tal la anotación en cuanto a la audiencia preparatoria, las afirmaciones efectuadas en este punto por la defensa técnica, es decir, que esa diligencia fue programada, se repite para el 28 de enero de 2020 y que se llevó a cabo en esa oportunidad, fueron ratificadas en este caso por el delegado de la Fiscalía, quien en su intervención hizo alusión o hizo referencia a que las circunstancias afirmadas en cuanto a la actuación procesal por parte de la defensa técnica habrían transcurrido o se habrían producido como lo señaló el representante de la defensa técnica. Ahora bien, las otras dos anotaciones o las otras tres anotaciones en cuanto a la programación de audiencias, que corresponderían como tal a la programación de la audiencia de juicio oral, se corresponden con las fechas que ha indicado la defensa técnica, y también en cuanto a esas afirmaciones de lo sucedido en concreto el 24 de abril y el 11 de mayo de esta anualidad, las mismas han sido ratificadas por el delegado de la Fiscalía, es decir, que el 24 de abril de 2020, como lo indicó el propio delegado de la Fiscalía, no se habría podido realizar esa audiencia ante la no comparecencia del delegado fiscal, y el delegado fiscal ha señalado que precisamente debido a esas circunstancias excepcionales que se están presentando en este momento por la pandemia del COVID-19, que ha llevado incluso a que el gobierno nacional declare el estado de emergencia sanitaria, es que no pudo asistir a dicha diligencia, y que tal parece el 11 de mayo no se habría logrado dar trámite o dar inicio a esa audiencia de juicio oral, porque no se habría logrado la remisión virtual de la cárcel distrital del ciudadano procesado, y es así como la audiencia de juicio oral se ha programado para ser realizada prácticamente dentro de 2 meses, dentro de 1 mes y medio aproximadamente. Esto es para el 25 de agosto del año 2020, sin que, según el relato que ha efectuado la defensa técnica ratificado por el delegado de la Fiscalía, se pueda avisorar en todas estas fechas programadas ninguna causa atribuible ni a la defensa material ni a la defensa técnica, es decir, al ciudadano acusado como a su defensor. Es decir, que en ese contexto sí se podría ratificar que habrían transcurrido hasta el momento 361 días calendario desde la erradicación o presentación del escrito de acusación sin que se hubiese dado inicio a la audiencia de juicio oral, y de este modo se encontraría que se cumple
con la causal del numeral quinto del artículo 317, del Código de Procedimiento Penal como causal de libertad. Ahora bien, en cuanto al término que ha transcurrido desde el momento en que se ha declarado la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, es oportuno traer a colación un reciente auto de habeas corpus del 8 de mayo de 2020 bajo el radicado número 301, dado que en dicho pronunciamiento la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expresamente indicó que las medidas relacionadas con la actual situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura no tienen incidencia respecto a la afectación de la libertad, pues los acuerdos relacionados con la suspensión de términos no eran aplicables a los asuntos penales donde existían personas privadas de la libertad, es decir, que en criterio del órgano máximo de cierre de la jurisdicción penal, la actual situación no podría ser considerada como una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, así se presenten dificultades para dar trámite a las audiencias de manera virtual, teniendo en cuenta que los términos no se han suspendido en materia penal tratándose de procesados privados de la libertad. Ahora bien, aunque medie ese pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenemos también que media otro pronunciamiento que se puede considerar aún más reciente, esto es la decisión que se ha adoptado en un proceso de habeas corpus, concretamente el HP 1343 de 2020 bajo la radicación 57.784, decisión proferida el 6 de julio de esta anualidad, y en esa decisión también la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano máximo de cierre de la jurisdicción penal, ha indicado de manera adversa al pronunciamiento ya referido que la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional hace que dicho plazo transcurrido en ese estado de emergencia no puede endosarse a la Administración de Justicia en la medida en que en ese pronunciamiento considera la Corte que sí se trata o sí se trataría de una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la Administración de Justicia. Aunque se tienen esos dos pronunciamientos en ese contexto que serían contrarios entre sí, es decir, en uno se afirma que sí sería una causa razonable las circunstancias presentadas por la pandemia nacional y en el otro se afirma que no, en la medida en que los términos no han sido suspendidos en materia penal, tratándose de personas privadas de la libertad. No obstante, según el relato que ha efectuado la defensa técnica y según se puede observar también del reporte de procesos de la rama judicial, durante este término de emergencia sanitaria, en el Juzgado Décimo Penal del Circuito con función de conocimiento, en efecto se han programado audiencias con ocasión de este radicado, concretamente se ha programado la audiencia de juicio oral, tanto para el 24 de abril como para el 11 de mayo de esta anualidad, y en esas oportunidades se han visto frustradas esas diligencias, no en virtud del estado de emergencia sanitaria, sino se ha visto frustrada en una oportunidad por una causa que podría ser atribuible al delegado de la Fiscalía y en la siguiente oportunidad por una causa que sí puede ser atribuible a la Administración de Justicia, como lo es la no remisión de la persona privada de la libertad para realizar la audiencia virtual. Es decir, esa circunstancia no se le puede endosar o endilgar a la persona procesada o a su defensor, porque en la medida en que el Estado se arroga esa función de administrar justicia y que, como se ha indicado, para administrar esa justicia debe hacerlo dentro de un plazo razonable, el hecho de que no medie la coordinación suficiente para lograr la remisión virtual de una persona privada de la libertad para que se pueda desarrollar la correspondiente audiencia,
debe ser atribuible al Estado y por ende también a la Administración de Justicia. En consecuencia, se avisora en este caso, como se viene indicando, que sí se da la causal de libertad deprecada por la defensa técnica. Esto es que han transcurrido 240 días calendario desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral conforme el numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, pues en este caso, como ya se ha efectuado el respectivo cómputo, han transcurrido 361 días desde que se presentó ese escrito de acusación el 18 de julio de 2019 a la fecha sin que se hubiese dado inicio a esa audiencia de juicio oral ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito con función de conocimiento, cuál es el despacho judicial donde se está surtiendo esa etapa de juzgamiento. Y por ende, o por consiguiente, es que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve acceder a la petición de libertad por vencimiento de términos a favor del ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montufar, conforme con el numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, como se ha indicado al haber transcurrido 361 días calendario desde la presentación del escrito de acusación sin que se hubiese dado inicio a la audiencia de juicio oral, y en la medida en que es evidente que este ciudadano se encuentra privado de la libertad en el establecimiento carcelario La Distrital, es por ello que se hace menester proceder a librar la correspondiente boleta de libertad para restablecer ese derecho a este ciudadano por cuenta de este proceso. Boleta de libertad que se tramitará o se efectuará una vez culmine esta audiencia, con fundamento en la cual se restablecerá ese derecho a este ciudadano de manera inmediata, se repite por cuenta de este proceso, por ende esa libertad deberá estar sujeta a que este ciudadano no sea requerido por cuenta de otra autoridad, porque es únicamente con relación a este proceso. Y la misma se hará efectiva una vez se surta el trámite de los recursos que se pueden interponer contra esta decisión, pues respecto a la misma se debe señalar que se pueden interponer los recursos ordinarios de reposición y apelación, y es por ello que se va a proceder a concederle en primer lugar el uso de la palabra a la defensa técnica como solicitante y luego al delegado de la Fiscalía para que se pronuncien sobre la interposición de los recursos legales. Conforme con su decisión la defensa, señora juez. Por parte del delegado de la Fiscalía. Señora juez, ningún recurso alguno, únicamente que informarle al señor acusado que por favor el buen comportamiento en cuanto a su libertad. Gracias, muy amable. Gracias, señor fiscal y señor defensor. Al no haberse interpuesto recursos contra esta decisión, la misma queda en firme y por ende se repite una vez culmine el trámite como tal de esta audiencia. De manera inmediata se procederá a librar la correspondiente boleta de libertad a favor del ciudadano Marcelo Alejandro Rojas Montufar para restablecer ese derecho por cuenta de... Y teniendo en cuenta que ya se han evacuado o ya se ha evacuado como tal la solicitud que fuera objeto de esta diligencia, es que se debe culminar con el trámite de la misma, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo a la defensa técnica, al delegado de la Fiscalía, a la ciudadana Verónica María Galvis, al ciudadano procesado, a los ingenieros que hicieron viable esta audiencia y también a los funcionarios del IMPEC de la cárcel distrital, porque gracias a su colaboración es que se pudo dar trámite a esta audiencia de manera virtual. También agradecerle en ese aspecto, obviamente, a la Secretaría de este despacho judicial. Así las cosas, es que se procede a culminar esta audiencia siendo las 9:53 de la mañana del 14 de julio del año 2020,
Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un feliz día. Muchas gracias.